Pedro Sánchez, sobre el cartel de Vox, es de una bajeza inclasificable y es falso de toda falsedad. Desmontan el bulo de la campaña de Vox por el 4M, el 70% de los atendidos en centros de menores madrileños es de nacionalidad española y se les da una paga semanal entre 6 y 16 euros semanales. Además, el presidente del gobierno ha respondido a otros temas de actualidad, como el fin del estado de alerta, las subvenciones a la aerolínea Plus Ultra, la renovación del Poder Judicial, y las elecciones en Madrid. Hay una empresa, en concreto una aerolínea que se llama Plus Ultra, con 3 aviones a la que el Gobierno rescató con 53 millones de euros. Hoy un juzgado ha abierto diligencias contra el Consejo de Administración de la SEPI y, bueno, va a abrir una investigación. ¿Cree que el Gobierno, esa operación, se hizo de forma correcta? No hay ningún tipo de duda. ¿Y por qué se rescató a esa aerolínea Plus Ultra? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. En relación con la segunda de las cuestiones, absoluta colaboración con el juzgado y absoluta confianza en que el expediente no solamente es transparente, sino que se rige con todas las, exigencias jurídicas, de transparencia, de concurrencia. En definitiva, todas aquellas cuestiones que están vinculadas con este expediente. Pero en todo caso, bueno, pues este es un Estado social y democrático de derecho, es una organización, Manos Limpias, la que ha interpuesto esta denuncia ante un tribunal ordinario y, por tanto, bueno, pues máxima colaboración con la justicia en este asunto. Y también confianza en el expediente. En relación con la vacunación, decirle que, repetirlo, ¿no? Yo creo que lo importante, usted se refería al compromiso que tiene el Gobierno de España del 70% de la vacunación, que es en el mes de agosto, será en el mes de agosto, ¿no? El 50% que es cuando vamos a poder estar en condiciones de empezar a hacer esa progresiva donación a América Latina a través del mecanismo multilateral COVAX, será antes. Pero insisto, no va a haber, por supuesto, ningún freno a los objetivos que tenemos preestablecidos y previstos de vacunación, que, por cierto, pues la verdad es que creo que tenemos todos que felicitarnos que hoy hemos vuelto a tener un récord en la vacunación en nuestro país. Y dado que me pregunta sobre ello, pues voy a dar los datos porque me parece importante, ¿no? Creo que ahora mismo el que hayamos vacunado y que hayamos tenido un récord de 456.777 dosis administradas, pues demuestra que efectivamente las previsiones que tenía el Gobierno se están cumpliendo y se están cumpliendo a muy buen ritmo. Son ya 13.487.7.809 dosis administradas. Hay 3.611.605 compatriotas con 2 dosis, con la pauta completa, es decir, 159.486 más que ayer, el 7,6% de la población, y el 20% de la población, es decir, casi 9.900.000 compatriotas, ya tienen al menos una dosis. El 99,2% de las personas de más de 80 años tienen al menos una dosis y el 67,2% tiene 2 dosis. El 50,6% de las personas con al menos una dosis tienen o están comprendidos en la franja de 70 a 79 años y el 39,8% con una dosis en la franja de 60 a 69 años. Hoy pasamos del 50% en personas de 70 a 79 años con al menos una dosis. Por tanto, como dijimos, en este segundo trimestre del año íbamos a coger una velocidad, íbamos a tomar una velocidad muy intensa en el ritmo de vacunación y, por tanto, yo creo que podemos no solamente demostrar y reconocer el trabajo de nuestros profesionales sanitarios, del conjunto de comunidades autónomas, que son al final las que tienen que hacer esa administración de la vacuna y, por tanto, bueno, pues estamos en condiciones de poder combinar la garantía lógica de nuestros compatriotas para vacunarse con un ejercicio de solidaridad que yo creo que cuando estamos hablando de una pandemia global está fuera de toda duda la necesidad también de vacunar al resto de la población mundial. Sí, muchas gracias. Respecto a la cumbre, le quería plantear, usted ha hablado de 7,5 millones de vacunas, es un esfuerzo grande para España, pero claro, en América Latina viven 650 millones de personas, entonces le quería plantear, todos han criticado COVAX, ¿hay algo que esté haciendo España con otros países europeos? ¿Puede haber otros países, Estados Unidos también está mandando a México, en fin, hay otros países que se puedan sumar a España para llegar a un número que realmente en América Latina pueda ser significativo para ellos? En cuanto a política interior, sabe que ahora mismo se está produciendo el debate sobre
sobre las elecciones madrileñas. Usted está participando bastante en las elecciones madrileñas y la presidenta Ayuso quiere contrastar con usted. Le quería preguntar qué influencia puede tener el resultado en el gobierno, si cree que un mal resultado del PSOE o un buen resultado del PP puede perjudicar al gobierno. Y por último, renovación del Poder Judicial. ¿Piensa llamar a Pablo Casado al día siguiente o pocos días después de las elecciones madrileñas, como hizo en las catalanas, para reactivar eso? Bueno, muchas gracias, Carlos, por sus preguntas. La primera de las preguntas, decirle que nosotros efectivamente estamos utilizando el mecanismo multilateral COVAX. También hemos dicho que vamos a tratar de coordinar esta donación de vacunas con la Unión Europea, la definición de un mecanismo que ahora mismo se está ultimando por parte de la Unión Europea para coordinar toda la estrategia de vacunación por parte de la Unión. Y finalmente también hay que recordar que el Consejo de Ministros de hace, pues probablemente un mes, un poquito menos de un mes, aprobamos un plan de donación de vacunas a nivel nuestro, a nivel nacional. Por tanto, digamos, tenemos esas tres dimensiones. España quiere hacer ese ejercicio de solidaridad, no solamente con aquellas regiones con las que pues tenemos lazos culturales, lazos históricos, como resulta evidente en el caso de la Comunidad Iberoamericana, sino porque también tenemos esa convicción, ese convencimiento de que evidentemente necesitamos vacunar al conjunto de la población mundial cuanto antes mejor. Y en ese sentido creo que es importante también el anuncio que les he hecho en la primera de las intervenciones, y es que España pues quiere liderar en el seno de la Unión Europea y también en el seno de la Organización Mundial del Comercio un debate sobre las patentes y un debate, en definitiva, sobre la accesibilidad equitativa y universal a la vacuna por parte de todos los países del planeta, ¿no? En relación con la segunda de las preguntas sobre las elecciones de Madrid, decirles que los madrileños han sido llamados a las urnas el próximo 4 de mayo para elegir qué futuro quieren durante los próximos 2 años, hasta el año 2023, que habrá de nuevo elecciones, y los madrileños pues son inteligentes y aquello que elijan pues será lo mejor para su futuro. Y en relación con la última de las cuestiones, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues decirle que no el 5 de mayo, es que en la última sesión de control al Gobierno que hice precisamente hace una escasa semana, pues le tendí la mano de nuevo al señor Casado para renovar el Consejo General de Poder Judicial y que, por tanto, pues el Partido Popular, dado que se autocalifica como un partido constitucionalista, pues, en fin, cumpla con lo que mandata la Constitución y termine este bloqueo que, en definitiva, pues yo creo que obedece claramente a unos intereses partidistas y para nada intereses que tengan que ver con el fortalecimiento de una institución tan importante como es el Gobierno de los jueces. Iñaki Abogado, de Telecinco. Sí, ¿qué tal, presidente? 2 cuestiones tengo en este caso. No sé si ha tenido oportunidad de ver el cartel electoral de Vox en el que se criminaliza a un menor extranjero no acompañado. Simplemente me gustaría saber qué le sugiere a usted. Y en segundo lugar, hay presidentes autonómicos que están expresando su temor a qué pueda pasar después del 9 de mayo, una vez que en principio no se prorrogue el estado de alarma. Incluso, Francina Armengol, por ejemplo, ha pedido una fórmula jurídica para mantener el toque de queda. Le pregunto si se va a replantear la intención de prorrogar el estado de alarma y, en concreto, también si tiene intención de reunir a la conferencia de presidentes autonómicos, si considera que esta situación y estas expresiones de temor requieren que se convoque a la conferencia de presidentes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Iñaki, por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas, en fin, yo creo que es de una bajeza incalificable. No hay palabras para definir esa acción de este partido de ultraderecha, porque al final es una suerte de combinación entre la mentira y el odio. Es falso de toda falsedad lo que dice ese cartel de Vox, pero es que además siembra el odio contra el inmigrante y dentro, además de los inmigrantes, contra el colectivo más vulnerable, que son los menores. Y, por tanto, esta es la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha es sembrar odio y atacar a aquellos colectivos más vulnerables como son los menores. Y por eso creo que es muy importante no banalizar el riesgo que implica la ultraderecha en nuestro país. Y en relación con el estado de alarma, en fin, los datos que hoy tenemos son datos que, lógicamente, invitan a prever una cierta contención de la curva de contagios en nuestro país.
229 de incidencia acumulada. Es cierto que hay comunidades autónomas dispares, hay comunidades autónomas que tienen efectivamente pues una incidencia acumulada superior a los 400, otras comunidades autónomas que tienen incidencias acumuladas francamente bajas. La presión hospitalaria ocurre lo mismo, la presión de las UCIs ocurre otro tanto de lo mismo. Bueno, ¿el Gobierno de España en qué trabaja? ¿Cuál es nuestra intención? Bueno, la intención del Gobierno de España es levantar el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Esa es la intención del Gobierno de España, en función de cuál sea la realidad epidemiológica. Pero, insisto, nuestra intención es levantar el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Y las razones son las siguientes. La primera, el proceso de vacunación se está acelerando y, por tanto, vamos a entrar en el mes de mayo con unos niveles de vacunación, con 5 millones, por cierto, de compatriotas con la pauta completa, con 2 dosis ya administradas. Por tanto, el proceso de vacunación está cogiendo una velocidad cada vez mayor y vamos a cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado y que tuve ocasión, además, de poder presentar ante ustedes en el Palacio de la Moncloa, en la sala de prensa. Y, en segundo lugar, porque el Gobierno considera que las comunidades autónomas tienen suficientes instrumentos jurídicos, herramientas legales para hacer frente a la pandemia. En este estadio de la pandemia tienen suficientes instrumentos. Y, en tercer lugar, lo que es evidente es que cuando estamos hablando de la restricción de derechos fundamentales, como pueda ser, por ejemplo, el toque de queda, es evidente que eso tiene que hacerlo, se tiene que hacer bajo el amparo, a juicio del Gobierno, del estado de alarma. Porque estamos hablando de derechos fundamentales. Y son derechos fundamentales que, bueno, pues tienen que encontrar el filtro, o bien, en este caso, en las Cortes Generales del Poder Legislativo, cuando estamos hablando del estado de alarma, o incluso también del Poder Judicial, porque hay que recordar que ha habido grupos políticos que han recurrido el estado de alarma al Tribunal Constitucional, como es el caso de la ultraderecha. Y cuando estamos hablando de las decisiones que tienen que tomar los gobiernos autonómicos, pues lógicamente tienen que contar con el filtro y con el apoyo o no apoyo del Poder Judicial, en este caso de los Tribunales Superiores de Justicia. Y tengo que además romper una lanza a favor de los Tribunales Superiores de Justicia. Llevamos ya muchos meses hablando de esto, del estado de alarma, de planes A, B, C, en fin, los Tribunales Superiores de Justicia, en una amplia mayoría, han validado y han respaldado las decisiones de las comunidades autónomas. Y finalmente, sobre la conferencia de presidentes. Bueno, yo nunca, creo que además he demostrado, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, que celebrábamos conferencias de presidentes semanales, ¿no? Incluso había presidentes autonómicos que se me quejaban por eso, ¿no? Pero también le diré una cosa. En este segundo estado de alarma, lo que hemos hecho ha sido construir entre todos un Consejo de Política Interterritorial que se reúne todos los miércoles, donde están representadas las autoridades sanitarias, tanto de las consejerías como también del Ministerio de Sanidad. Ese es el instrumento de gobernanza que nos hemos dado, o mejor dicho, de cogobernanza que nos hemos dado, para el estado de alarma y para lo que venga después del estado de alarma a partir del 9 de mayo. Y creo que ese es el espacio en el que, desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista político, se tienen que decidir las medidas que se tengan que tomar en la pandemia o también en la vacunación, como se está haciendo hasta ahora. Víctor Villagrón, de ABC. Presidente, buenas noches. En primer lugar, sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer a partir del 9 de mayo, a raíz de lo que le preguntaba el compañero, ¿entiende el Gobierno que los perimetrajes, se ha venido a llamar el cierre perimetral, sí se podría hacer sin el estado de alarma? Y en cualquier caso, ¿cuál sería la extensión de esos perimetrajes? ¿Podrían ser perimetrajes para todo un territorio autonómico o estaríamos hablando de perimetrajes, vamos a decir, quirúrgicos, de alguna localidad, de algún distrito, por ejemplo, en el caso de Madrid? ¿Cuál es el criterio del Gobierno en ese sentido? Sobre el debate sobre las patentes, cuando usted habla de abrir un debate sobre las patentes, claro, hay algunos países que lo que quieren es liberar la patente. ¿Usted cómo piensa que puede afectar ese debate y cuál es su posición en un momento en el que todavía se están produciendo vacunas y, por ejemplo, también en España, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición de
por ejemplo, de las farmacéuticas, ¿no? Si no puede ser contraproducente en este momento de la ejecución. Y por último, lo siento Miguel Ángel, muy breve, el debate de Venezuela que se ha generado dentro de la cumbre, sí. Se han referido a algunos mandatarios, ha habido palabras bastante gruesas entre algunos de ellos. ¿Cuál es la posición del Gobierno de España sobre ese debate, sobre la inclusión del Gobierno de Nicolás Maduro, que haya sido invitado? Nada más, gracias. Muchas gracias, Víctor. Sobre la primera de las cuestiones, no es algo que tenga que opinar el Gobierno, porque ya llevamos muchos meses de pandemia. Ha habido muchas resoluciones de los tribunales superiores de justicia sobre cuál es la interpretación que se hace de esos cierres perimetrales. Y, por tanto, en fin, es el tribunal, son los tribunales superiores de justicia los que se han posicionado sobre esta cuestión y nosotros, desde el Poder Ejecutivo, lo único que podemos hacer es respetar esas decisiones de los tribunales superiores de justicia. Pero insisto, las comunidades autónomas tienen herramientas legales para hacer frente a la pandemia en este momento de la pandemia, con un proceso de vacunación que se está acelerando durante estas últimas semanas, como habíamos previsto desde el Gobierno de España. En segundo lugar, sobre el debate de las patentes. Tengo que anunciarles que el Gobierno de España está trabajando ya en una propuesta que plantearemos también al conjunto de Estados miembros de la Unión Europea y también en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Evidentemente, la Organización Mundial del Comercio es la Comisión Europea la que representa a la Unión Europea, pero nosotros plantearemos también nuestra propuesta sobre esta cuestión que me parece no solamente importante, sino urgente, como hemos visto en muchísimos mandatarios de la comunidad iberoamericana exponer hoy y ayer mismo también en la cumbre. Y finalmente, sobre el debate de Venezuela que se ha suscitado hoy en la cumbre, yo diría lo siguiente, ¿no? Todos los mandatarios al final han reconocido que esta cumbre iberoamericana es el único espacio multilateral que tiene la comunidad iberoamericana para encontrarse, para hablar, para dialogar, para escucharse y para confrontar ideas. Eso es lo que hemos visto. Es evidente que en el tema de Venezuela hay opiniones confrontadas, hay posiciones políticas absolutamente enfrentadas. Y hoy hemos sido testigo de ello. Pero a partir de ese diálogo, a partir de esa escucha, en este espacio multilateral que son las cumbres iberoamericanas, se llegan a acuerdos. Y yo quiero reivindicar las 16 conclusiones que en muchos ámbitos, en el de la pandemia, en el de la vacunación, en el del acceso a la financiación internacional por parte de los países de renta media, pues hemos llegado a acuerdos y a consensos que creo que son buenos para el conjunto de las sociedades iberoamericanas. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias.